Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 2 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver que el mercado abre con caídas, continuando las caídas del día anterior. La verdad es que está cayendo absolutamente todo, menos los bonos. Solamente podemos ver el oro en lateral, haciendo nada como de costumbre, y ver que el cierre del día de ayer del petróleo fue bastante negativo. Del mismo modo, también están cayendo materias primas importantes como el cobre y también podemos ver caídas en el Nasdaq en este mercado de futuro fuera de horas de un 0,4% y el S&P 500 también con un 0,40% en negativo. Todos los mercados están cayendo. Si vemos lo que es el Hansen, las tecnológicas, podemos ver también que está cayendo con fuerza. El CN50, que es la bolsa de China, también está cayendo. Tengo prácticamente todo el mercado en negro y lo único que está subiendo son los bonos. ¿Qué es lo que se está descontando, compañero? Bueno, como les estuve comentando en mi último video el día de ayer, los datos de los PMI salieron bastante negativos en la zona europea, lo que puede indicar que la contracción puede ser mucho más amplia de lo descontado anteriormente, por lo que se está regularizando a la baja todo el mercado. Sin embargo, no era para tanto. Es decir, lo que realmente estoy intentando investigar de que hay, si es que hay algo más que pudiera estar justificando las caídas, es que hay mucho miedo en el mercado por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, cosa que me parece algo tonto, pero el mercado también tiende a responder con miedo a cosas que a veces no debería y a veces se entusiasma de maneras sobredimensionadas por cosas que tampoco debería. Pero hasta ahora, del gran consenso que yo puedo ver sobre qué es el miedo que está intentando asustar a los mercados y que está haciendo subir a los bonos, la subida de los bonos se justifica fácilmente con un ISM que esté bastante negativo. ¿Por qué? Porque si sabe que las compañías están teniendo malas previsiones y no están reanudando sus inventarios y que tienen malas perspectivas sobre el futuro, muy probablemente no vayan a cumplir con los beneficios empresariales que están prometiendo. Pero los estados siempre lo van a hacer. Entonces tú vendes activos de riesgo, como puede ser criptomonedas o empresas de pequeña capitalización arriesgada, y compras bonos. Y obviamente compras bonos de la parte larga de la curva, es decir, de a partir de 10 años en adelante. Sí, y podemos ver que ya hay 0,3 puntos de diferencia en inversión de la curva entre los de 2 años y los de 10 años. Porque los de 2 años, yo creo que los inversores creen que cuando los tienes en las manos se te queman o tienen ácido o tienen anthrax, entonces nadie los quiere. Evidentemente, lo que descuentan es que dentro de 2 años eh, nadie aún no se habrá subsanado el problema de la inflación o que precisamente la Fed pudiera demorarse más en bajar los tipos de interés y justamente comprar bonos de la parte más corta de la curva. Entonces nadie los quiere tener, mientras que los bonos de 10 años en adelante son bonos que son muchísimo más seguros y eso es lo que genera la inversión de la curva y la intensifica en la parte más corta. Ahora bien, el resto de la caída del mercado prácticamente puede ser debido al mal dato de los ISM, que tampoco era para tanto, o la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que tampoco me lo creo. Siendo totalmente honestos con ustedes, no me lo creo. Es más, le creo a lo que estoy viendo a nivel técnico, porque si se acuerdan, les estaba comentando que venir a visitar la media de 50 periodos o la de 100 periodos en este gráfico de 4 horas era la probabilidad más alta, porque nos encontramos justamente en esta zona, en el desarrollo de los crecimientos del Valle Verde, en donde las probabilidades de que el mercado continúe su movimiento alcista no son tan altas, sino que más bien es más probable ir a buscar a sus medias para justamente continuar con un movimiento alcista de temporalidades superiores. Les recuerdo que en el semanal y en el diario todavía no tenemos absolutamente ninguna pista de agotamiento. Bueno, ya en el diario sí, es más, se están formando diversos valles, aún no con divergencia, pero ya se está viendo el oscurecimiento del Valle Verde, por lo que pensar que pudiéramos tener
algún tipo de correcciones no muy severa, está en la mesa. De todas maneras, no tenemos absolutamente ningún tipo de tendencia porque a nivel de indicadores también podemos visualizar que la línea amarilla está por debajo de la blanca sin ningún tipo de pendiente ni positiva ni negativa. Es decir, que no tiene fuerza el mercado aún para definir que pudiéramos tener una tendencia bajista. Del mismo modo, podemos ver cómo la amplitud de las bandas de Bollinger se están reduciendo, por lo que la volatilidad se está contrayendo. La volatilidad, recuerden, también los explico en el primer comentario que tengo, en el primer comentario de este video, está cómo funcionan las bandas de Bollinger. Ellas se expanden y se contraen en la medida en la que aparece o desaparece una tendencia. Cuando se expanden es porque estamos en tendencia y cuando se contraen es porque estamos en lateral. Y ya estamos alcanzando un nivel de contracción que no habíamos visto prácticamente desde mayo, lo cual puede justamente ser el preludio a tener, cuando se comiencen a ampliar nuevamente, el comienzo de una tendencia. Cuando estas bandas se estén ampliando, muy probablemente la línea amarilla ya también esté formándose con pendiente positiva, pero es adivinar cuál es la probabilidad más alta. Desde mi punto de vista, es alcista. Sin embargo, no se han cumplido todavía las condiciones, al menos a gráfico diario, para comenzar a especular, y era también lo que les comentaba en mi video del sábado, el penúltimo, no el último, en donde pues tenemos al Chikou, que es esta línea verde del Ishimoku, que tendría que estar es por encima de la nube y se encuentra en una parte bastante alejada. Tendría que pasar algunos días para que se corra hacia adelante esta línea verde y luego romper al alza y tener uno o dos cierres por encima de los $25.000 para tener una tendencia alcista confirmada a nivel del Ishimoku. O sea que prácticamente a nivel de indicadores todos me están diciendo lateral, 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 la línea amarilla, y lateral el Ishimoku porque me encuentro dentro de la nube. La forma de interpretar el Ishimoku es bastante sencillo. Cuando tú andas en un carro y está mucha neblina, es como si estuvieras dentro de una nube. ¿Qué ves? Nada. Entonces, eso es lo mismo que está haciendo el precio. Nada. Cuando se pase por encima de los $25.000, esta línea amarilla y esta línea verde, perdón, se encuentra también de la mano sobre la nube, es cuando se puede hablar de una tendencia. De todas maneras, tendríamos una resistencia menor en los 25.000, en los $26.500. Pero ya de todas maneras, de ver que se cumplen las condiciones del Ishimoku sería muy positivo. Y para pensar en una tendencia bajista, el precio tendría que caer por debajo de los $20.300. De todas maneras, a nivel ya de price action, podemos ver que simplemente perder la directriz de los mínimos sucesivos que ha estado respetando desde el crash de junio, el 18 de junio, ya sería muy negativo. El precio, yo ya descartaría absolutamente que estamos que las probabilidades alcistas siguen en la mesa si el precio perdiera no solamente el nivel del Ishimoku. El Ishimoku sería una confirmación de tendencia bajista totalmente operable, pero abandonar la probabilidad alcista lo hago un poco antes, desde los 21.300, es decir, desde los $20.600 aproximadamente. $20.700. Ya sería para intentar pensar en cazar una posición en corto, pero abandonar una posición en larga en este punto, con un cierre diario en este nivel, ya sería clave. En los 21.300 ya es una zona en donde no se debería ver. Siendo lo más estrictos posible, como por decir, y ubicar un stop loss para decir que si toca ese punto me saque del mercado automáticamente, serían los $20.700, justamente de la mano con la nube, el mismo mínimo anterior, que justamente el precio alcanzara un mínimo por debajo del mínimo anterior, ya sería bastante grave. Pero, de todas maneras, en el gráfico de 4 horas no está muy seguro realmente que el precio pueda seguir cayendo porque nos estamos justamente en área de soportes, en la media de 50 y de 100 periodos. Era el punto en donde justamente el precio muy fácilmente podía venir para continuar su movimiento alcista. No es descartable que un poco de la mano con estas noticias negativas del PMI y de los miedos del mercado de la visita de Nancy Pelosi se esté aprovechando para tomar beneficios del movimiento alcista que hemos estado teniendo durante todo lo que fue el cierre de mes de julio. No es para salir corriendo en este momento desde ningún punto de vista. Es más, como les estoy diciendo,
una caída que llegase incluso a estos niveles no debería ser para salir corriendo. Ese filtro mínimo de los 20.700, el punto grave para pensar en correr. Pero actualmente las caídas son bastante aprovechables. ¿Qué es lo que yo pienso hacer y en conclusión? Simplemente esperar el patrón del indicador de momento, es decir, el oscurecimiento del Valle Rojo, en donde muy probablemente ya las perspectivas bajistas estén prácticamente anuladas y entrar en el mercado. Ya el precio alcanzó mi nivel que yo estaba esperando. Ahora no debo por qué cambiar mi opinión sobre lo que yo ya tenía contemplado anteriormente. Es decir, seguimos siendo alcistas con las expectativas de que el próximo oscurecimiento del Valle Rojo comience a reanudar la tendencia alcista previa. ¿Por qué? Pues primero que todo, quiero compartir con ustedes el gráfico que realmente me parece que es cumbre. Es decir, es la mejor pista y una noticia bastante esperada por mi parte, y yo creo que a ustedes les va a llamar muchísimo la atención. No estamos hablando de una pista como cuando Hansel y Gretel seguían las migas de pan para llegar hasta la casita con los chocolates. No, 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 no. Estamos hablando realmente de la pista que nos va a llevar es a justamente la fábrica de Willy Wonka. Les muestro. Este gráfico, compañeros, no es más que las expectativas de inflación de la Fed. No recuerdo cuál es la gobernación de la Fed que realizó la publicación de este gráfico, pero la fuente de donde yo la tomé es Bloomberg. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico y lo que se está señalando? Se espera que este mes se va a compartir el gráfico de la inflación mensual. Si se dan cuenta, con simplemente verlo, podemos ver que desde diciembre del 2020 comenzamos a tener un movimiento alcista en la inflación. Diciembre del 2020 a nivel mensual. Es por eso que todo el mundo le cae encima a la Fed con que su cuento de que era transitoria ha sido uno de los errores históricos más grandes que podían tener. Porque desde diciembre del 2020, cuando apenas estábamos en este punto, ya comenzábamos a pensar que esto podía ser alcista. Este punto, donde ya vemos esta barrita que rompe los máximos anteriores decrecientes, podía significar una vuelta. Haciendo un simple análisis técnico sin caer en disquisiciones fundamentales, esto ya por técnico se ve alcista. Ahora, sí, siempre el rompimiento de máximos anteriores tienen la misma interpretación, tanto en análisis técnico como en gráfico de barra, en cualquier tipo de análisis donde usted vea un gráfico en donde se vea rompimiento de máximos anteriores, ya cambia tendencia. Y en efecto, fíjense, este aproximadamente, si nos damos cuenta, es marzo del 2021. Comienza el ciclo alcista de los intereses mensuales en los que estaba subiendo la inflación. La inflación estuvo subiendo con muchísima fuerza durante todo el año pasado y se alcanzan los máximos, si se dan cuenta, en junio, para luego tener unas pequeñas caídas en lo que es en junio del 2021 y luego continuar con el movimiento alcista. ¿Y qué es lo que está señalando este gráfico en este momento? Que las expectativas de inflación se están dando por primera vez mensuales por los mínimos justamente que se estaban cuando se estaba conformando el movimiento alcista. Es decir, por fin, incluyendo el aumento de la gasolina, incluyendo todos los datos que se han estado confabulando en contra de la construcción del precio de la inflación, justamente, ya podemos ver que la inflación está llegando a un punto en donde sí ha tocado techo. Las perspectivas en las que se había montado el mercado el mes pasado, cuando en vez de seguir yéndonos directo al mismísimo infierno y conocer a Cerbero y a todos los personajes demoníacos, el mercado se dio la vuelta con el dato de la inflación. ¿Por qué? Porque estos, alguien o algunos lo sospechaban y lo operaron al alza. Este dato de la inflación es el techo y de a partir de aquí me tengo que ir al alza porque la inflación ya va a comenzar a caer y lo hicieron sin ninguna pista. Yo estoy consciente, yo era parte de los que decía que la inflación estaba probablemente cerca de tocar techo, dada que el petróleo estaba cayendo y ha estado cayendo con muchísima fuerza y el petróleo es uno de los principales elementos en la construcción de los precios que lo puede llevar al alza o en este caso a la baja.
porque caer desde los $110, en donde estuvimos cotizando desde finales de mayo y algunas partes del mes de junio, hasta los $92 que está ahorita, es una muy buena noticia. Les recuerdo, y ya se los he dicho anteriormente, que cada $10 que cae el barril de petróleo son 1,5% menos. Es decir, si se dan cuenta, la inflación mensual en este punto en lo que fue el mes pasado, alcanzó el mes pasado, no, si esto es julio, esto viene siendo la barra de junio, alcanzó el nivel más alto en 1,32 de aumento. Es decir, la inflación mensual había estado subiendo con muchísima fuerza y es precisamente por los datos del petróleo tan alto y por absolutamente todo lo que el mercado, por las cadenas de suministro rotas, el aumento de las materias primas, de los alimentos, absolutamente todos esos datos ya estaban alcanzando un techo. Y ahora podemos tener una prueba fehaciente por parte de la gobernación de la Fed de que en efecto así es. ¿Eso significa que ya llegó la hora y que hay que montarse con todo? Por supuesto que no. Te recuerdo que la Fed fue muy clara y dijo que espera es que la inflación subyacente, la más difícil y la de más larga, lo que más tarda en terminar de modificarse, es la que baje y no que baje cualquier cosa. Ellos esperan alcanzar una inflación anualizada del 2% aproximadamente. Si estamos en el 8, en el 9,1, perdón, estamos muy lejos. Pero ya esta es la pista de que si estábamos esperando que lloviera, ya estamos viendo que se forman nubes. Esto es algo muy positivo y esto es precisamente lo que ha estado moviendo el mercado al alza y que ahora que se está publicando y compartiendo, muy probablemente sea un catalizador muy positivo que podamos comenzar a ver durante la jornada de Wall Street de hoy. Yo no descartaría desde ningún punto de vista que estas caídas sean unos miedos, unas liquidaciones de posiciones en largo, y en lo que se vuelva a formar este patrón, comenzáramos a continuar el movimiento alcista que tenemos en el gráfico semanal. Vamos a visualizarlo solo por un minutico, porque ya lo compartí con ustedes en los videos del fin de semana que son más largos. Este patrón de oscurecimiento del Valle Rojo que se da en este punto y que esta pequeñita subidita fue la que la definió y no es pequeñita, estamos hablando de una subida de un 23% en Bitcoin, es el mismo patrón que yo estoy esperando que se repita, que podría fácilmente ser por la misma proporción y llevarnos aproximadamente entre los 28.500 hasta los $33.000 como techo. Como lo denominé en mi video, en la entrada al gran lateral, porque a partir de ahí no vamos a irnos a la luna, sino vamos a seguir cayendo. Pero incluso por debajo de los mínimos anteriores, desde mi punto de vista. Pero lo importante y lo destacable no es si a largo plazo vamos a caer o no, sino cómo podemos intentar ver y especular el precio en el corto plazo. En este corto plazo, lo que podemos ver en el transcurso de esta semana, lo más probable es que tengamos un movimiento alcista. Pudiera ser volatilizado por la noticia que vamos a tener el día de hoy durante la jornada de Wall Street. Me refiero a, acuerden de tener esta aplicación de investing.com en su teléfono para mantenerse al día de las noticias más importantes. Esta encuesta JOLTS de ofertas de empleo es muy importante. ¿Por qué? Porque las ofertas de empleo lo que miden es la salud de la economía desde el punto de vista de qué tan atractivo es para las compañías contratar personas en un país en recesión. Es decir, si Estados Unidos está en recesión, se supone que los consumidores no tienen suficiente poder adquisitivo como para estar en un proyecto expansionista. Supongamos que vamos a montar un Starbucks, vamos a contratar el menor cantidad de personal posible porque no vamos a pensar que lo vamos a llenar todos los días. Al contrario, vamos a manejarnos con el menor presupuesto posible y no vamos a ofrecer empleo. Entonces, si se dan cuenta, lo que el mercado descuenta es que haya una caída de un 0,25 millones. Eh, y si este dato saliera muy negativo, sería muy bueno para el precio de los mercados, para la cotización del S&P 500, los mercados y por rebote a Bitcoin. ¿Por qué? Porque la Fed no va a seguir con la misma agresividad y fuerza que tiene en la reducción de balance, que también tengo que compartirles algo muy importante al respecto.
ni va a continuar su subida de tasas de interés porque se encontraría maniatada. Estos datos, y por eso es que las clasifican desde investing.com con 3 estrellas, son fundamentales para las interpretaciones económicas. Y entre peor, mejor. Porque si más bien nos lleváramos la grata sorpresa de que se están ofreciendo más de 11 millones, que es lo que espera el mercado que salga, si sale por debajo de lo esperado es muy bueno. Pero si sale por encima de lo esperado, porque ahí se está ofreciendo cada vez más trabajo, se interpreta de la manera contraria. La Fed puede hacer lo que quiera porque el estado de la salud laboral de Estados Unidos es muy amplia y pueden seguir haciendo lo que quieran porque aún tienen suficiente margen de trabajo. Pueden seguir subiendo las tasas de interés porque aún los empresarios están dispuestos a seguir manteniendo mano de obra. Y justamente pensar, ¿no?, que desde junio llevan reduciendo el balance y que eso ha sido algo, esa es la herramienta más tóxica que tiene la fe sobre nosotros y que yo veo que nadie habla de ello. Todo el mundo está asustado porque las subidas de las tasas para arriba, las subidas de las tasas para abajo, eso no es lo importante, compañeros, y que nunca se les olvide. Lo importante es la reducción del balance. Compañeros, es lo más importante. El mercado no comenzó a caer con las subidas de las tasas de interés. Si se dan cuenta, ya les voy a explicar esto, pero justamente vamos a ir de la mano con lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo comenzaron las subidas de las tasas de interés? Las subidas de las tasas de interés comenzaron el 15 de marzo, aquí, aquí. Y miren que justamente cuando comenzó la subida de las tasas de interés, el mercado no comenzó a caer, al contrario, tuvo un movimiento alcista muy importante, de un 30%. ¿Aquí qué pasó? Aquí comenzó el mes de abril y prácticamente fue un toque técnico a la media de 200 periodos para quedarse mirando. Y aquí nos dijeron el 4 de abril que iba a comenzar la reducción de balance. Y miren cómo se interpreta la reducción de balance. Miren, estas han sido la caída de la reducción de balance. ¿Por qué? ¿Qué es la reducción de balance? El Estado vive del dinero gratis. Las empresas viven del dinero gratis. Eso es algo que todo el mundo sabe. Hay muchas compañías zombies en el SP 500 y en el Nasdaq que no generan dinero, pero generan mano de obra. Entonces, si el Estado lo subsidia el desarrollo tecnológico o el mantenimiento de empresas ineficientes y ellas a su vez contratan gente, esa gente que contratan es una forma de aliviar lo que pudiera ser el desempleo en los Estados Unidos. Y les recuerdo que la Fed tiene dos mandatos. Uno es mantener a la inflación a raya y fracasaron. Y el otro es el de mantener el pleno empleo o buscar la maximización de la capacidad del empleo. Entonces, ellos se justifican regalar dinero y mantener empresas zombies por ese motivo, porque necesitan generar empleo. No importa si las empresas no son rentables por ahora, porque suponen, guiño el ojo, que algún día van a ser rentables o que algún día van a descubrir el agua tibia y que van a dejar de depender del Estado. Ahora, ¿cómo hace el Estado para intervenir en ellas? Así, así. Ellos intervienen así. Ellos comienzan a comprar bonos de las compañías, lo que se denominan bonos basura. Y entonces, esos bonos basura, las compañías los usan para el mantenimiento de sus proyecciones en el tiempo. Es decir, literalmente no hacer nada. Pero supuestamente con eso mantienen sueldos y salarios y ayudan al desarrollo de las compañías. Todas las subidas que hemos estado viendo desde el 2008, si se dan cuenta, han sido en todo el mercado del SP 500 y del Nasdaq derivados del dinero gratis, porque esta balance de la Fed de Estados Unidos también es muy representativo con lo que estaba pasando en todo el mundo. Todo el crecimiento es en base a deuda, deuda que genera el Estado en base a que las compañías algún día las empresas zombies van a ser rentables. Y si se dan cuenta, eso solamente hace subir. Pero ¿qué pasa? Cada vez que el balance de la Fed comienza a caer, el mercado comienza a tener muchos problemas. Por ejemplo, en diciembre del 2012 hubo un pequeño crash y a partir del año que viene reanudaron un aumento en lo que fue su balance. Y prácticamente han estado en un proceso en donde no saben cómo terminan de disminuirlo, pero han intentado hacer varias propuestas que ninguna llevan a cabo y luego viene esta reducción de que comienza en el 2018
Aquí en el 2019 ya se habían invertido las curvas de tipo de interés, así como lo que estamos viendo ahorita. Y luego vino el crash del COVID y bueno, es como que siempre hay un crash del mercado por algún motivo u otro y en efecto se reanuda nuevamente el aumento del balance. Ahora miren el gran movimiento de los 40.000 millones de dólares que han estado quitando de parte de la Fed desde junio. Les recuerdo, en marzo, el 4 de abril lo anuncian a partir de junio. Y en estos 2 meses, este cachito, esto que ni se ve de bajada, es lo que han logrado reanudar. Y ellos esperan volver a estos niveles a partir de diciembre del 2024 y juraron al sol que van a reducir este balance a como de lugar a menos que qué, a menos que haya un crash. Entonces, opción A, logran su objetivo y el mercado logra reducir su balance y en el 2024 vuelve el dinero gratis. O la opción B, hay un crash. No hay una opción C. El mercado debe entonces ser paciente y pensar que a esto le falta mucho. Ahora, la velocidad de la reducción de balance, si se dan cuenta, si esto es lo que ha caído en 2 meses, es bastante triste pensar que esta es la evolución y lo demorado que va a ser. Pero la Fed a partir del mes de septiembre va a duplicar la cantidad de balance que reduce. Va desde los 48.000 millones de dólares que está sacando, va a sacar 96.000 millones de dólares, una cantidad un poco más considerable de venta de bonos basura, lo cual no es para nada bienvenido por el mercado y es lo que probablemente comience a traer serios problemas a partir de ese trimestre. Por lo que entonces, por un lado, tenemos noticias positivas de que la inflación está remitiendo, pero por otro lado, tenemos noticias negativas de que esa supuesta reducción de balance pareciera que no estuviera llegando a ningún lado y que va para muy largo. Porque pues, hasta el más optimista considera que ya para enero del 2023 vuelve el dinero gratis y bajan las tasas de interés. Pues no, mínimo la inflación tiene que remitir. Y muy de la mano con este comentario de la inflación mensual que nos está dando la mejor pista, esto valdría la pena tenerlo como es hasta en el fondo de pantalla del teléfono. Porque la clave está en que si la inflación mensual sigue subiendo a este ritmo, para diciembre del 2022 la inflación anualizada va a ser del 6.6%. Y si estamos esperando que llegue al 2% para que bajen los tipos de interés, sabemos que entonces estamos muy bien lejos. Con todo y que esto es una muy buena noticia, es como decir que estabas muy gravemente enfermo y tenías un diagnóstico fatal y ahora solamente estás muy grave enfermo y ya no sabes lo que tienes. No cambia para nada las expectativas a algo positivo. Simplemente se descarta que la inflación vaya a continuar con los movimientos de ascenso y que muy probablemente hayamos tocado techo. Es como la primera batalla ganada de una larga guerra. Y en fin, entonces, y en resumen, a largo plazo eso está horroroso, pero a corto plazo seguimos siendo alcistas. Seguimos siendo alcistas, muy probablemente a buscar máximos por encima de los máximos que hemos estado viendo. La primera resistencia realmente significativa debe estar entre los $25.700 a los $26.500, que es donde está la media de 100 periodos en el gráfico diario, la línea naranja del gráfico diario. Y pensar que el precio pueda seguir cayendo solamente se puede dar si los datos del empleo el día de hoy salieran muy buenos, cosa que no tiene mucho sentido. La verdad es que si ya tenemos 2 trimestres en negativo, que siga saliendo los datos del empleo por encima de lo esperado sería algo realmente muy sorpresivo. De todas maneras, amanecerá y veremos. Yo intentaré realizar algún tipo de actualización durante la jornada de Wall Street, así sea un video súper corto desde el teléfono. Si me da tiempo, intentaré compartirlo con ustedes si realmente es algo muy significativo que compartir. Pero les repito, estamos muy cerca de comenzar a que el patrón bajista se acabe y comenzar a ver el oscurecimiento del Valle Rojo, en donde muy probablemente comenzaría a cambiar las expectativas de bajistas a alcistas y sería el mejor momento para entrar. No muy lejos de donde se encuentra actualmente a nivel de precios, o con que simplemente ocurrieran 2 o 3 velas en estos niveles, muy probablemente ya este indicador se comienza a dar la vuelta. Si tienen alguna duda sobre cómo funciona, les recuerdo la lista de reproducción del primer comentario.
Bueno, compañeros, me gustó mucho hablar con ustedes el día de hoy y espero que tengan una feliz sesión.